gracias a todas y a todos. Saludar a cada uno de los senadores y senadoras y especialmente a muchos compañeros con los cuales venimos transitando caminos en común desde hace muchísimos años. En desafíos lo veo, bueno, a Jorge, componentes que para nosotros son centrales en robustecer, ¿no? En construir una agenda educativa democrática y transformadora de una educación de calidad para todas y para todos, que por un lado es el diálogo y los consensos, ¿no? Tan necesarios en nuestra escuela, en nuestro sistema educativo, que se vincula, ¿no? Al diálogo, entre otras cuestiones, con los maestros, las maestras y sus organizaciones sindicales, ¿no? Siempre repetimos que cualquier política en el campo educativo ingresa al aula de la mano de los maestros y de las maestras. Y por el otro lado, la necesidad de sostener los consensos que se construyen a lo largo del tiempo. Y creo que nuestra sociedad tuvo, no hace mucho tiempo, la capacidad de establecer un horizonte en el campo educativo, ¿no? Y el Senado, la Cámara de Diputados, nuestro Congreso Nacional, fue quizás la institución que permitió trazar ese camino y ese horizonte con leyes que consideramos centrales y que son también la agenda de nuestra gestión, inclusive en este momento de profunda incertidumbre que transita la humanidad, ¿no? Y en esas leyes, como son la Ley de Educación Nacional, la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley de Educación Técnico Profesional, la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no? Los 180 días de clase, para poner algunos ejemplos de el marco normativo, ¿no? Que implica el consenso de la sociedad argentina en el campo de la educación. Y que a pesar de esos consensos, en algunos tiempos de nuestro país no se cumplieron. Y creo que eso también nos tiene que llamar a todos a la reflexión para poder sostener esas políticas educativas más allá del cambio circunstancial de un gobierno, ¿no? Porque muchas veces miramos ejemplos de otros países del mundo, ¿no? Y la principal característica que han tenido estos países, además de realidades de muchísima mayor equidad y justicia social, se relaciona a los acuerdos que se sostienen a lo largo del tiempo en el campo de la educación. Y la inversión para nosotros es un punto central, cuestión que probablemente en la exposición volvamos y una y otra vez, ¿no? Porque también creo que es importante marcar que a partir de, no el compromiso de un gobierno, más allá que los gobiernos tienen un enorme liderazgo en las realidades estadocéntricas que transita América Latina, en la Argentina en el 2015 por primera vez logramos superar el 6% de inversión solo en educación, 6,1% del Producto Bruto Interno. Los 4 años siguientes implicaron reducciones sistemáticas en los procesos de inversión, no solo por parte del gobierno nacional, sino también en cabeza de las provincias de nuestro país, ¿no? Y esa inversión cayó del 6,1, ¿no? Al 4,8% de un Producto Bruto Interno que además se redujo, ¿no? A partir de lo que todos sabemos que fueron 4 años muy complejos en términos económicos y sociales
para la Argentina como una descripción objetiva, ¿no? Y nuestro horizonte, como el propio presidente Alberto Fernández lo planteó el día que asumió ante la Asamblea Legislativa o en la propia apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo de este año, el horizonte es trazar un camino que nos permita cumplir una ley programática, como es la Ley de Educación Nacional, y también compromisos relacionados a la priorización de inversión en el campo de la educación. Romper la inercia de caída de inversión educativa, ¿no?, sobre nuestro Producto Bruto Interno, y al mismo tiempo la participación de la educación en el presupuesto nacional, que también sufrió una constante caída en los últimos años en nuestro país. Y eso repercute, ¿no?, si al mismo tiempo mencionamos lo que ha sido un proceso de crisis social y económica, por supuesto que nuestra escuela no está exenta de la realidad general que transita nuestra sociedad. Cuando crece la pobreza, impacta directamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje en nuestras aulas. Mucho más, ¿no?, cuando a partir de allí vemos, ¿no?, que el Estado por momentos se retrae y no garantiza derechos básicos vinculados a la alimentación. Esto como un diagnóstico que, a partir de la realidad que hoy transitamos en el marco de la pandemia, nosotros consideramos mucho más en el campo de la educación, que hay que revitalizar el rol del Estado, ¿no? Cuestión inclusive que en los diálogos que estamos manteniendo con los distintos ministros de educación de distintos lugares del mundo, no solo la región latinoamericana, sino, por ejemplo, hoy a la mañana con la ministra de Educación de Suecia, ¿no?, o la semana pasada con el ministro de Francia, la ministra de Italia o la ministra de España, cada uno con sus particularidades. Todos somos conscientes que superar esta pandemia va a implicar redefinir el Estado y también en lo que se relaciona a una educación como motor también de un desarrollo con justicia y con equidad. Muchas de las preguntas, son más de 150 preguntas que hemos recibido, las intentamos eh, generar un esquema de orden para poder intentar responder cada una de ellas, se vinculan a la instancia que estamos atravesando, ¿no?, de esta pandemia, y que ha hecho el Estado Nacional conjuntamente con las provincias, porque uno de los desafíos primordiales que nosotros consideramos que tiene nuestro sistema educativo es la federalización de las políticas educativas, a partir de un diálogo cotidiano y constante con las 24 jurisdicciones educativas. Y eso también creo que se ha transformado en un activo de nuestra breve gestión a partir del vínculo semanal, yo diría hasta por momentos diarios, con las ministras y ministros de educación de cada una de las provincias argentinas, como también con las 5 organizaciones sindicales docentes, ¿no?, que creo que un mensaje importante también que surgió desde nuestro gobierno en el desafío de federalizar las políticas públicas. Esto quiere decir que gane protagonismo el Estado Nacional en trazar un camino común para la agenda educativa en todo el país, ha sido la paritaria nacional docente, ¿no? Dijimos y una y otra vez, lo conversamos con las 5 organizaciones sindicales docentes con representación nacional, que donde antes había conflicto o ausencia de diálogo, nosotros creíamos que la manera de mejorar nuestra escuela, de mejorar la construcción de consensos, se relaciona a la institucionalización de canales como deben ser la paritaria nacional docente, donde, como ustedes saben, no solo se discute salario, sino se discute el rumbo de nuestro sistema educativo, con la mirada de los trabajadores y trabajadoras docentes. La pandemia nos sorprende en términos educativos con una Argentina, como les comentaba, con un proceso de desinversión educativa, con una Argentina que había logrado un proceso de inicio del ciclo lectivo donde hubo conflicto en algunas provincias, pero que inclusive en las provincias donde había conflicto, desde el gobierno nacional, en diálogo con los gobernadores, con los ministros de educación o ministra de educación de las provincias y con las propias
organizaciones sindicales nacionales, pero también con sus representaciones provinciales, intentamos, a partir de ese diálogo, resolver los conflictos para poder lograr lo que para nosotros debe ser una base, que es la vuelta al colegio con el inicio del ciclo lectivo y cumplir los 180 días de clase. Y creo que la sociedad en su conjunto reconoció que luego de muchísimo tiempo tuvimos un inicio del ciclo lectivo más normal, para decirlo de alguna manera, que en el lustro anterior. La pandemia también, como todos sabemos, ha tenido un impacto a nivel global en todos los sistemas educativos, ¿no? En un informe que ha realizado la UNESCO, ¿no?, confirma que para el 9 de abril, ¿no?, de este año, el 91% de la población estudiantil del mundo, que son aproximadamente 1.500 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, han sido afectados por el cierre de las escuelas en más de 180 países. Medida tomada para contener, ¿no?, la propagación de la pandemia del COVID-19. ¿No? Algunos de estos cierres, ¿no?, son recientes y algunos llevan muchas semanas, ¿no? Y esta situación afecta, ¿no?, en América Latina a casi 160 millones de estudiantes. Como ustedes saben, porque lo planteamos con el presidente de la Nación en términos públicos y también en diálogo con distintos representantes del mundo académico de la educación, con las organizaciones sindicales y con los ministros provinciales, que nosotros considerábamos que el momento de suspender la concurrencia física a las escuelas no era una decisión educativa, sino debería ser una decisión epidemiológica, que apenas el comité de expertos o la propia Organización Mundial de la Salud disponga que lo mejor para enfrentar esta pandemia y para preservar la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes y de los propios docentes sea suspender las clases, eso íbamos a hacer, e eso hicimos, a pesar que 48 horas antes, ¿no?, el comité de expertos planteaba que no era el momento de suspender las clases. Ese fin de semana, a partir de las reuniones que mantuvimos con el comité de expertos junto con el ministro de Salud, Ginés González García, y la propia conferencia que realizó el domingo por la mañana, que el presidente anunció la suspensión de clases, la Organización Mundial de la Salud también recomendó a todos los países del hemisferio sur políticas mucho más restrictivas de circulación e inclusive la suspensión de concurrencia física a las aulas, y eso finalmente realizamos 13 días después del primer caso positivo de COVID-19 en la Argentina y 10 días después del inicio del ciclo lectivo en la mayoría de las jurisdicciones. Al mismo tiempo que el presidente anunció la no concurrencia física a las escuelas, nosotros planteamos, ¿no?, una consigna, ¿no?, pedagógica, para decirlo de alguna manera, que era: no estamos de vacaciones. Tenemos que apostar por la continuidad educativa frente a un desafío impensado y único, ¿no?, de nuestro sistema educativo. Ahí teníamos, ¿no?, que ver y cumplir una responsabilidad primaria, una obligación del Estado Nacional en coordinación con las 24 jurisdicciones educativas para dar una respuesta en una Argentina atravesada por la desigualdad, ¿no?, donde no íbamos a poder ir físicamente a nuestras aulas. Ese mismo día presentamos el programa Seguimos Educando, ¿no?, un programa que por momentos uno lo puede definir por analógico, ¿no?, y también utilizando distintas herramientas tecnológicas para poder generar esa continuidad pedagógica, ¿no? Y nuestra principal responsabilidad, como decía al comienzo, es lograr detener los procesos de profundización de la desigualdad educativa en el marco de la pandemia del COVID-19. Este programa incluye, ¿no?, como ustedes saben, con fuerte coordinación del Consejo Federal de Educación, donde están las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, y tiene también un comité de seguimiento integrado por los 5 sindicatos con representación nacional y también por representantes de los centros de estudiantes de las escuelas secundarias.
una responsabilidad primaria de garantizar esa continuidad pedagógica durante los 14 años de la educación obligatoria, desde la sala de 4 hasta el último año del secundario, sea quinto o sexto año, según la jurisdicción. ¿No? Ese mismo día que anunciamos la suspensión de clases, presentamos nuestro portal, seguimoseducando.gov.ar. Una semana antes habíamos logrado, a partir de la gestión del ENACOM, ante las 3 empresas de telefonía celular, la gratuidad de la navegabilidad de ese portal, que consideramos que es algo fundamental, porque en la Argentina hay más celulares que personas y eso permite, ¿no?, que en los sectores de menores ingresos se pueda acceder a todos los recursos que tenemos en nuestro portal para directivos, docentes, para los estudiantes en los distintos niveles educativos y también para las familias. ¿No? Y ese mismo día, ¿no?, la mañana siguiente del lunes, comenzamos a partir del trabajo con la Secretaría de Medios Públicos y la televisión pública, 4 horas de televisión por día, 2 programas, ¿no? Un programa por la mañana, de 9 a 11 de la mañana, para educación inicial y primario, y uno por la tarde, de 14 a 16, para estudiantes del secundario y los docentes. Esto como una herramienta a partir de la televisión por aire para poder llegar a la mayoría de los hogares y que permita ordenarnos, organizarnos en el marco de la pandemia, de un desafío impensado de llevar esa escuela irreemplazable a nuestros hogares, hogares atravesados por las más diversas desigualdades, ¿no? Las desigualdades tienen distintas caras, ¿no? La desigualdad socioeconómica, la desigualdad de acceso a la tecnología, la desigualdad también relacionada a las trayectorias educativas de los adultos del hogar para poder acompañar a los más pequeños y a los adolescentes en estos procesos de aprendizaje a la distancia. La clave para nosotros de esa continuidad pedagógica es el vínculo que logremos establecer entre el docente, la maestra, el maestro, el profesor y el estudiante en esta diversidad de realidades, ¿no? Como ustedes saben, no es lo mismo un hogar en situación de vulnerabilidad, con esta enorme incertidumbre, cuyos padres pueden estar en el hogar, en, en aquellas realidades familiares donde la madre puede ser enfermera o el padre puede ser médico y están fuera de sus hogares, ¿no? Y eso también implica, ¿no?, mayor complejidad al momento de acompañar, ¿no? El trabajo en el aula sabemos que es un trabajo que permite homogeneizar los procesos de aprendizaje en esa diversidad de realidades que hay en cada aula. Nuestro temor, por eso nuestro compromiso como Estado Nacional, es que el proceso educativo no se transforme en un proceso individual, ¿no?, donde delegamos en la realidad de cada familia la posibilidad de aprender. Eso es una responsabilidad, como todos sabemos, primaria del Estado y de nuestra escuela. Cuando se prorrogó la posibilidad o la suspensión de concurrencia a las aulas, presentamos la segunda etapa de Seguimos Educando, ¿no? Ya de las 4 horas diarias de programas más genéricos, pasamos a tener una producción en Encuentro, en Pacapaca y en la televisión pública y en más de 50 televisoras de todo el país, las televisoras de las provincias, que en muchos casos van también por aire, la red de televisoras y radios universitarias, cooperativas y también campesinas, nuestros 14 horas de producción por día. Son 7 programas de televisión por día, donde maestras, maestros y conductores intentan recrear el trabajo del aula para poder llevarlo a cada uno de los hogares, con el foco puesto en acompañar al estudiante, acompañar a la familia e incentivar el vínculo de el estudiante y la familia con su verdadero docente que está en su hogar, intentando generar ese vínculo y generando material para esa continuidad pedagógica. Nada de lo que hacemos nosotros del gobierno nacional o que hacen las provincias es contradictorio con lo que puede hacer una escuela. Todo tiene un esquema de complementariedad
para darle a cada estudiante, a cada familia, la mayor cantidad de herramientas para enfrentar este momento de incertidumbre y fortalecer las posibilidades de esta continuidad pedagógica. Son 7 programas de 2 horas, ¿no? 3 de ellos se emiten por la televisión pública, el restante se emite por Encuentro o Paca Paca, y el resto de las televisoras, inclusive el lunes pasado, a partir de Mirador, que es el canal de las provincias, ¿no? El canal de la televisión pública de todas las provincias. Hoy en la TDA se están transmitiendo las 14 horas de nuestra programación todos los días, ¿no? Y así, como les comentaba, en más de 50 canales de distintos ámbitos de nuestro país. Hay un programa que sale, por ejemplo, en la televisión pública de 9 a 11 de la mañana para sala de 4 y 5. Hay otro que sale a las 2 de la tarde para primer grado, otro que sale a las 4 de la tarde para segundo y tercero. Luego hay un programa de cuarto y quinto, otro de sexto y séptimo, o sexto y primer año, según la jurisdicción, uno para el ciclo básico del secundario y otro para el ciclo orientado del secundario. Al mismo tiempo, que era algo que nos planteaba las distintas provincias en el marco de la ruralidad, ¿no? Hoy también producimos 7 horas de programas de radio clases, ¿no? Que con el mismo esquema de distribución que los programas de televisión que les comenté recién, son transmitidos todos ellos, las 7 horas en su totalidad, por Radio Nacional, sus 49 emisoras, pero también por las radios provinciales, como Radio Provincia de Buenos Aires, como también por radios campesinas, cooperativas, universitarias, ¿no? Y eso nos genera una fuerte presencia en distintas zonas de nuestro país. Al mismo tiempo, les comentaba nuestro portal, Seguimos Educando, con este derecho a la navegabilidad gratuita, permite también el acceso de todos los sectores al no consumir datos, ya sean planes prepagos o planes con tarjeta, ¿no? Esto creemos que democratiza también el acceso. Finalmente, para aquellos lugares donde también hay menores niveles de conectividad, nosotros ya hemos distribuido casi 13 millones de cuadernos, ¿no? Cuadernos que son 9 cuadernos, los mismos 7 que les mencioné de los programas de televisión y radio, además un cuaderno para educación inicial que denominamos Desde la Cuna para 0-3 años, y otro que denominamos Recreo, que tiene recursos pedagógicos, educativos, recreativos para la familia. Estos cuadernos eh, tienen una mirada para dar una respuesta a 3 semanas de trabajo escolar, que es el desafío que nosotros asumimos en la segunda etapa de este programa Seguimos Educando. Escolarizar nuestros días en el marco de la cuarentena y de la política de aislamiento, con una propuesta que se ve reflejada en los cuadernos, que se ve reflejada en la televisión, en la radio, cada uno con sus recursos y componentes, y también en nuestros portales, ¿no? El primer cuaderno tuvo su vigencia hasta el viernes pasado, ¿no? El segundo cuaderno empezó a tener utilidad el lunes 20 de abril y tiene material de trabajo hasta el viernes 8 de mayo, y estamos trabajando en la producción y posterior impresión y distribución del tercer cuaderno, ¿no? La distribución la hacemos a partir de los requerimientos que realizan cada una de las provincias argentinas, ¿no? Y al mismo tiempo trabajamos con organizaciones del sector social para fortalecer la distribución de todos estos cuadernos, e inclusive a partir de un convenio con la Asociación de Supermercados Unidos, ¿no? En muchos supermercados de Argentina se pueden retirar, obviamente, de manera gratuita estos cuadernos. Nuestra voluntad es poder llegar a la mayor cantidad de hogares posibles en la Argentina, ¿no? Con estas herramientas nosotros pretendemos dar una respuesta pensando cada una de las políticas educativas que llevamos adelante en el marco de la pandemia, pensando en el hogar de mayor vulnerabilidad, ¿no? Cada una de las propuestas pedagógicas que nosotros llevamos adelante se hacen pensando en ese hogar
donde los adultos, ¿no?, quizás no tienen la trayectoria educativa para acompañar a los más pequeños, o inclusive en aquellos lugares donde no se tiene televisión, no se tiene teléfono celular, que se pueda llegar con estos cuadernos, que tienen los recursos y que tienen la posibilidad de trabajar y generar esta continuidad pedagógica que sabemos que tiene enorme, enorme complejidad, no solo para la Argentina, sino para los más de 180 países que han tomado la decisión en defensa de la salud y de las vidas, de no concurrencia física a las aulas. Venimos trabajando también en lo que consideramos el desafío de volver a las aulas, ¿no?, remarcando que para nosotros la no concurrencia fue una decisión epidemiológica, la vuelta a las aulas también debe ser una respuesta epidemiológica, ¿no? Y allí creemos que además hay un componente adicional a partir de las conversaciones con los ministros de educación de varios países, ¿no?, y con los propios actores del sistema educativo argentino, es la construcción de la tranquilidad de todo nuestro sistema educativo, que al momento que volvamos a las aulas no haya riesgo ni para la salud de los niños, de las niñas, de los adolescentes, tampoco de los docentes y por supuesto de las familias. Y es ahí donde también consideramos que debe haber una estrategia que nos permita transitar el camino de la construcción de el consenso y el escenario en su momento para poder volver a las aulas. Eso trabajamos con el comité de expertos y eso dialogamos de manera cotidiana con cada una de las jurisdicciones provinciales y de la ciudad de Buenos Aires. Sabemos que la vuelta a la escuela, ¿no?, lo hablamos con los especialistas, hoy lo conversábamos con, como les decía, con la ministra de Educación de Suecia, hablábamos hoy también con académicos de los países nórdicos que han tomado algunas decisiones en esos países, implican cambios de conducta hacia dentro de los propios establecimientos educativos, con los propios problemas estructurales de infraestructura que tienen nuestras escuelas, ¿no?, y la necesidad, como marcan los especialistas, de imaginar situaciones de distanciamiento social hacia dentro de nuestras aulas, también complejiza la posibilidad de imaginar una vuelta de todos nuestros estudiantes de manera simultánea a nuestras escuelas. Son cuestiones que venimos trabajando con el comité de expertos y con los especialistas. Al mismo tiempo, para nosotros, como lo decimos desde este ministerio de manera pública y lo conversamos con los ministros de cada una de las provincias, es un momento de apostar por la continuidad pedagógica en una Argentina atravesada por la desigualdad. No es un momento de evaluar el impacto de todo este esfuerzo colectivo. Para nosotros el momento de poder valorizar este esfuerzo va a ser al momento de regresar a nuestras aulas. Sabemos también que al momento de regresar a las aulas vamos a encontrar aulas más heterogéneas, con mayor desigualdad. Y esa desigualdad de trayectoria educativa, ¿no?, a partir de lo que ha sido la evolución o el trabajo en los meses que no podamos concurrir físicamente a la escuela, se va a dar en todos los niveles sociales, porque sabemos, los que somos padres, ¿no?, que la realidad de cada hogar, ¿no?, es muy diferente, no solo vinculado al capital educativo, al acceso a la tecnología, sino también la presencia de los adultos del hogar en el acompañamiento de la realidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los más pequeños, ¿no? Y en eso venimos trabajando con un equipo que coordina la secretaria de Evaluación e Investigación, la doctora Gabriela Dicker, y una reconocida pedagoga que es asesora de nuestro ministerio, que es Graciela Frigerio, ¿no? Con ellas venimos trabajando en pensar, ¿no?, la estrategia, porque creemos que toda decisión que se tome en un país federal, ante todo demanda el consenso de las 24 jurisdicciones educativas y que también debe tener el consenso de todos los actores del sistema educativo, trabajadores y principales referencias académicas, para robustecer nuestra escuela y nuestro sistema educativo. Digo, estamos en un momento de profundo estrés de nuestro sistema educativo y el camino que encontremos
estamos convencidos que puede marcar positivamente la etapa posterior, o si se cometen equivocaciones puede debilitar la legitimidad de nuestra escuela. Por eso, consenso y diálogo deben ser y son elementos intrínsecos de nuestra gestión, ¿no? Al mismo tiempo, para la tranquilidad también de todos nuestros estudiantes, de nuestros docentes, de toda la comunidad educativa, nosotros planteamos que bajo ningún punto de vista el ciclo lectivo 2020 se pierde, ¿no? Porque estamos en una situación inédita. No concurrimos físicamente a las aulas, pero hemos llevado con mucho esfuerzo la escuela, mucho esfuerzo los maestros, las maestras y los docentes y las familias y estudiantes, la escuela a nuestros hogares en esta Argentina desigual. Por supuesto que esto va a demandar al momento de volver físicamente a las aulas un proceso de reorganización, de intensificación, de diálogo entre el ciclo lectivo 2020, el ciclo lectivo 2021 y de ser necesario el ciclo lectivo 2022. Allí tenemos que poner el foco en la trayectoria educativa, que no es solo este año atípico, son los 14 años de educación obligatoria de la Argentina. Por supuesto, no es necesario remarcarlo, la desigualdad educativa no nació con el COVID-19, es previa. Nuestro desafío es que no se profundice y que el día después, el día que volvamos a nuestras aulas, podamos robustecer con decisiones, con profundo consenso, nuestro sistema educativo, ¿no? Y otro eje también en ese sentido que nos gustaría compartir con ustedes, en muchas cuestiones que para nuestro equipo están en debate, están en discusión, y cuando digo nuestro equipo, no es solo el Ministerio de Educación Nacional, sino principalmente es el Consejo Federal de Educación, las 24 jurisdicciones educativas, que se vincula y ha estado en varias de las preguntas que han formulado las senadoras y los senadores relacionado al calendario escolar, ¿no? Para nosotros, hasta que no tengamos la certeza de cuándo se puede volver físicamente a las aulas, no podemos dar ese debate. Lo que sí nosotros tenemos una mirada en la necesidad de jerarquizar y valorizar todo este esfuerzo que se está llevando adelante, de poder sostenerlo a lo largo del tiempo, ¿no? Porque lo hablamos ayer con el ministro de Educación de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Al comienzo era una novedad, ¿no? La virtualización, la educación a distancia, ¿no? Y había mucho ímpetu. Ahora estamos en una etapa que hay que sostener ese compromiso en los docentes, ¿no? Pero también en los estudiantes y en las familias. Y valorizar este esfuerzo que estamos realizando sin tener la capacidad de tener en detalle el impacto que está teniendo en los procesos de enseñanza y aprendizaje, cuestión que va a saber solo la maestra y el maestro cuando esté frente al aula y empiece a trabajar en la diversidad de esas realidades escolares, implica valorizarlo a partir de ser claros que no necesariamente la modificación del calendario escolar es lo que resuelve los desafíos que tenemos por delante. Y mucho más cuando, como conversamos con pedagogos y con distintos especialistas, cuando la Argentina logre transitar este momento de enorme estrés, de profunda tensión que genera la incertidumbre en términos de la salud, de las vidas, en términos económicos, en términos sociales, va a necesitar un respiro, ¿no? Y mucho más porque no estamos de vacaciones, ¿no? Entonces, no necesariamente hay que imaginar que hay que eliminar el calendario escolar o las vacaciones de verano o las propias vacaciones de invierno. Sí, sí, quizás vamos a tener que poner el foco, como venimos conversando en el Consejo Federal de Educación, en aquellos que terminan nivel, aquellos principalmente que estén finalizando la educación secundaria, ¿no? Para que puedan tener un cierre y ahí podemos llegar a trabajar un módulo específico que surja del consenso con las provincias, donde, por ejemplo, en los meses de febrero, marzo y abril se pueda intensificar los contenidos, se puedan garantizar los saberes y dar un cierre a los 14 años de educación obligatoria que permita proyectar sin estigma, que también es un desafío que tienen todos los sistemas educativos,
a esos estudiantes a la educación superior, universitaria o terciaria, coordinando con nuestras universidades, ¿no?, que las clases comiencen, ¿no?, excepcionalmente en el año 2021, en el mes de mayo. Y creo que eso es algo que es uno de los elementos que están en análisis y en trabajo en nuestra gestión. ¿No? Al mismo tiempo, hemos tomado una decisión con mucho acompañamiento de las provincias que se relaciona a la perspectiva de que esta problemática no se va a acabar mágicamente un día para el otro, sino que también va a implicar nuevos desafíos para nuestro sistema educativo, ¿no? Por eso creemos y le hemos delegado la responsabilidad a la gerenta general de Educar, que es una sociedad del Estado, del Ministerio de Educación, que ya tiene 20 años, que es nuestra herramienta de desarrollo de la propuesta y del desarrollo de toda la estrategia de tecnología de la información y las comunicaciones en nuestras aulas, para impulsar como inversión prioritaria de nuestro ministerio el desarrollo de una plataforma educativa que permite, entre otras cuestiones, sumar la mirada pedagógica del uso de la tecnología para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y no caer en soluciones o en respuestas que muchas veces tienden a la mercantilización de la educación, ¿no? Y esta plataforma, cuestión que hemos conversado también con las organizaciones sindicales, con las 24 provincias, creemos que puede ser un factor que también, en el caso que esta pandemia vuelva a tener un impacto en los años sucesivos, se transforme en un aliado central para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, principalmente de aquellas jurisdicciones que quizás no tienen los recursos que tienen otras provincias, ¿no?, para generar las respuestas necesarias. Más allá de eso, lo que nosotros observamos hoy en día es que muchas provincias han terminado en soluciones enlatadas de las principales multinacionales. No lo digo como una crítica, lo digo como una descripción objetiva de la realidad que estamos transitando, ¿no? Y la mejor manera de fortalecer nuestro sistema educativo es asumir la conducción desde lo público de todas las respuestas que nuestra escuela, que nuestra sociedad, que nuestros niños, niñas y adolescentes necesitan. La navegación gratuita, digo, además de nuestro portal, seguimos educando.gov.ar a partir de las gestiones que realizamos con el ENACOM, con las empresas, de las 3 empresas de telefonía celular, Movistar, Personal y Claro, se extendió a las 56 universidades nacionales, ¿no?, y sus plataformas, como también a los portales de todas las jurisdicciones provinciales. Eso también creemos que es una definición trascendente, importante, que permite otorgar, ¿no?, mayor accesibilidad a los sectores populares y trabajadores de la Argentina. No resuelve el problema, pero sí ayuda en ese sentido. Disculpen que voy leyendo algunas de las preguntas que nos estaban planteando. Otro tema central, ¿no?, para nosotros se relaciona a una responsabilidad primaria que debe tener el Estado, que es garantizar la distribución de computadoras y la conectividad de nuestras escuelas. Digo, para nosotros el Plan Conectar Igualdad fue un programa, un plan emblema, no solo de la Argentina, sino de América Latina, ¿no? La distribución de casi 5 millones de computadoras para nuestros estudiantes del nivel secundario tuvo, inclusive para aquellos que cuestionan esa política, un impacto positivo en las distintas instancias de evaluación. Lo dijo el presidente Alberto Fernández el 1 de marzo: para nuestro gobierno la distribución de libros y la distribución de computadoras es un acto de ciudadanía, es un derecho que debe ser garantizado por el Estado Nacional. En la instancia que estamos hoy, 40% de nuestros establecimientos educativos, de nuestras escuelas, solo 40% tiene conectividad y 60% de la matrícula.
Bueno, el objetivo nuestro es acelerar la marcha. Era nuestro objetivo presentar el Plan Federal de Conectividad Juana Manso, cuestión que ha sido postergado en la realidad de la pandemia, pero estamos avanzando inclusive dentro de ese plan en el desarrollo de la plataforma federal para todo nuestro sistema educativo, ¿no? Y la inversión prioritaria en lo que debe ser la conectividad, cuestión que venimos conversando y avanzando con el ENACOM en los recursos, ¿no?, que tiene el ENACOM para poner al servicio de la conectividad de nuestras escuelas y posteriormente en la propia adquisición, en una realidad de compleja situación fiscal antes de la en el presente. Ustedes saben que la gestión anterior modificó el modelo abandonando el desafío de una computadora para cada uno de los estudiantes, estableciendo un modelo de carros en las escuelas, con computadoras que dejaron de ir al hogar para descansar en la escuela, ¿no? Y nosotros creemos que hay que volver y vamos a volver siempre poniendo, como plantea el presidente Alberto Fernández, comenzar por los últimos para llegar a todos, ¿no? Para darle una respuesta a toda la sociedad. Cada computadora que nuestro gobierno, nuestra sociedad adquiera, va a ser distribuida prioritariamente bajo el análisis de la mayor nivel de vulnerabilidad social y educativa en nuestro país. Nosotros, en ese sentido, hemos iniciado un proceso de readecuación de computadoras que han sido encontradas, ¿no?, en los hangares del Correo Nacional, casi 150.000 computadoras, algunas que son del año 2015, que esas son las únicas que están terminando de ser readecuadas para que se les pueda cambiar una pila, porque al no ser utilizadas y dejar haber sido abandonadas allí, hay que hacer todo un proceso de readecuación. Otras computadoras que fueron adquiridas por la gestión de Cristina Fernández de Kirchner en el 2015 y fueron entregadas en el 2016, tampoco habían sido distribuidas y van a empezar a ser distribuidas este viernes. No vamos a distribuir en el transcurso de 3 o 4 semanas entre computadoras y tablets 135.000, ¿no? El lugar que hemos seleccionado a partir del análisis de la mayor vulnerabilidad social y educativa incluye a las 10 provincias del norte grande argentino y los distritos del conurbano bonaerense, ¿no? Ahí hay también computadoras que fueron adquiridas por la gestión anterior y entregadas en el 2017, que tampoco habían sido distribuidas, y otras computadoras adquiridas en el 2018 que fueron entregadas la última parte del stock en enero del 2019. Todas esas computadoras han sido readecuadas, ¿no?, y se les ha cargado todo el material educativo, ¿no?, estos cuadernos que les comentaba, como las distintas clases televisivas y muchos recursos, más de 2.000 recursos educativos para los distintos niveles, y va a ser entregado a estudiantes de tercer año del secundario, en el caso de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Neuquén, y cuarto año del secundario de las restantes jurisdicciones educativas, ¿no? Estamos suscribiendo convenios con cada una de las provincias para la transferencia de esas computadoras y la asignación de esas computadoras a estudiantes de estos años del secundario, ¿no? Y nuestro compromiso de presentar nuestro plan federal de conectividad Juana Manso apenas podamos superar esta pandemia. Bueno, reanudación de clases, que es una pregunta recurrente realizada por los senadores y las senadoras. No tenemos escenario posible. Digo, obviamente trabajamos en distintas instancias, una vuelta en el mes de junio, julio, agosto, septiembre, ¿no? Esos son los escenarios de trabajo en los que estamos, pero no tenemos certeza de cuándo va a ser. Como les comentaba, no lo tiene el mundo, ¿no? Tuvimos una videoconferencia con el ministro Blanquier de Francia hace 10 días, ¿no? Ellos tenían enorme incertidumbre. El presidente Macron anunció la vuelta a las escuelas el 11 de mayo, no fue una decisión bien recibida, lo que implicó también una restricción de la posibilidad de volver
a las escuelas en determinados sectores de Francia, y lo mismo conversábamos con cada uno de los países europeos. Todavía hay mucha incertidumbre en cuanto a la posibilidad de regresar. Ha sido claro nuestro presidente Alberto Fernández que el momento de regresar va a ser cuando no haya riesgo para la salud de nuestra comunidad educativa, ¿no? La posibilidad de reanudación por etapas, por región, por nivel, por grados escolares, como han planteado muchos de ustedes, es una posibilidad en la cual estamos trabajando. Hay aspectos educativos que obviamente se toman en consideración y hay aspectos también epidemiológicos que se toman en consideración a partir de las recomendaciones. Lo que sabemos es que el momento que se tome cualquier decisión, debemos toda la dirigencia argentina, política, social y sindical, generar las condiciones de tranquilidad para que puedan nuestros docentes, nuestros niños, niñas, adolescentes y los jóvenes y trabajadores que van a las universidades poder ir con la tranquilidad que no está en riesgo la salud, y eso también implica mucho compromiso y mucho trabajo articulado. Evaluación, acreditación de aprendizajes, promoción de año grado escolar, evaluación durante la suspensión, antes o después. Nuestra posición en ese sentido es clara, lo venimos trabajando con los ministros y ministras cada una de las provincias. Según el momento que volvamos físicamente a las aulas, son los instrumentos que vamos a tener que desarrollar, poniendo el foco en la trayectoria educativa, como decíamos, en intensificar los saberes y en trabajar con nuestros docentes, en poner en valor todo este esfuerzo que está llevando adelante la sociedad. Tuvimos el día de ayer con nuestra secretaria de Evaluación e Información una reunión muy positiva con el gobierno de la ciudad. Venimos en diálogo constante con la provincia de Buenos Aires, con la provincia de Santa Fe, de Mendoza, con cada una de las jurisdicciones, analizando cada una de estas cuestiones, porque también creemos, más allá que somos un país federal con 24 jurisdicciones educativas, que es necesario que haya una mirada única de nuestro sistema que lo permita fortalecer. Estrategias de priorización y reorganización curricular, sostenimiento formación definidos por los núcleos de aprendizajes prioritarios. Bueno, en eso también estamos trabajando, está trabajando todo nuestro equipo, con la doctora Gabriela Dicker, como también con la doctora Adriana Puigros, nuestra secretaria de Educación. ¿No? El mensaje nuestro es claro, tenemos que garantizar todos los saberes, ¿no? Aquellos que no podamos garantizar en este 2020, tenemos que diseñar unidades pedagógicas que nos permitan garantizarlos en el 2021. Garantizar saberes, obviamente no es lo mismo que garantizar todos los contenidos. Ahí también vamos a tener que tener un abordaje extraordinario en un momento extraordinario que transita nuestro sistema educativo. ¿No? Y finalización del nivel educativo primario y secundario, articulación con el sistema universitario para la continuidad de estudios, es algo que comenté con antelación, y sí creemos, ¿no? Y es importante que los senadores y senadoras tengan nuestra mirada al respecto, que nuestro sistema está sufriendo, nuestro sistema educativo está sufriendo una realidad de mucho estrés, como lo está sufriendo la sociedad, que el 2021 va a ser nuestra obligación, nuestra responsabilidad primaria, ir a buscar a todos esos chicos, principalmente en el secundario, que no van a volver a nuestras aulas a pesar del esfuerzo que están realizando maestros, maestras, jurisdicciones y las propias familias. Es ahí donde nosotros imaginamos un programa específico que permita ir a buscar a cada estudiante para que no se profundice el desgranamiento en nuestra escuela secundaria, donde todos sabemos que uno de los principales desafíos de nuestro sistema educativo es repensar con toda la comunidad académica nuestra escuela secundaria, una escuela secundaria que debe tener la capacidad de interpelar a nuestros estudiantes, de convocarlos, de retenerlos, de darles las herramientas necesarias, no solo para enfrentar el mundo del trabajo, sino también para transmitir los valores colectivos, solidarios que debe tener nuestro país. Alimentación, comedores escolares, cómo se está sosteniendo, rol del Ministerio de Educación. Digo, el derecho a la alimentación
frente a la suspensión de concurrencia física a las aulas fue la principal preocupación del presidente Alberto Fernández el fin de semana que se avanzó en esta decisión. El mismo domingo que el presidente anunció la suspensión a última hora, alrededor de las 21 horas, la suspensión de concurrencia a las escuelas. Nosotros mantuvimos por la mañana una reunión con el ministro Daniel Arroyo, con representantes del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Defensa, para empezar a analizar la situación en cada una de las 24 jurisdicciones, porque como ustedes saben, nuestras escuelas no son solo un espacio que asume el desafío de crear conocimiento, sino también donde se garantizan derechos básicos como el derecho a la alimentación, el desayuno, almuerzo y merienda. Nuestra recomendación inicial, ¿no?, y la política del Gobierno Nacional a partir de las partidas del Ministerio de Desarrollo Social fue duplicar los recursos que son girados a los comedores y al mismo tiempo asistir en la supervisión y en las recomendaciones para poder pasar de los comedores donde asisten físicamente los estudiantes a espacios donde se puedan distribuir viandas o módulos de alimentos, ¿no? Hubo distintas respuestas según cada una de las jurisdicciones, ¿no?, desde el primer día de suspensión de clases, con recomendaciones. En la misma resolución que se suspendieron las clases, así lo manifestaba, una resolución que no fue solo del Ministerio de Educación Nacional, sino que fue una resolución del Consejo Federal de Educación. Se incluyeron recomendaciones de distanciamiento social, de duplicación de turnos, de búsqueda de nuevos espacios físicos, inclusive en las aulas, para la concurrencia a los comedores durante el tiempo que lleve para que cada jurisdicción y cada escuela pueda garantizar las viandas y los módulos de alimentos. Y en eso tenemos, a partir de la Secretaría de Cooperación y Acciones Prioritarias, que está a cargo del secretario Pablo Gentili, una articulación semanal y un informe semanal que van acercando cada una de las jurisdicciones provinciales sobre la evolución, ¿no?, y la garantía del derecho a la alimentación en nuestras escuelas. Formación docente, ¿no?, que también es un punto importante. A partir, ustedes saben, que de nuestro ministerio depende el Instituto Nacional de Formación Docente, ¿no?, y en la situación actual que nosotros estamos, donde hay también una enorme responsabilidad en cabeza de las maestras y los maestros de avanzar en un esquema de virtualización o educación a distancia que ningún sistema educativo, nos comentaba hoy la ministra de Suecia, ¿no?, tampoco ellos estaban preparados para esta instancia, tampoco lo está América Latina ni lo estaba la Argentina, implicó un desafío de formación y capacitación de nuestros docentes y así lo hicimos, ¿no?, desde el primer día, con cursos tutelados y también con cursos autoasistidos, ¿no?, donde, para compartir algunos de los números, ¿no?, nosotros en el Infod, en el marco del Seguimos Educando, este programa que nace a partir de la realidad de la pandemia del COVID-19, hay 225.557 personas, entre docentes y estudiantes, que fueron dados de alta en los últimos 30 días en los campos virtuales, alcanzando un total de 362.201 usuarios activos. Hay 58.278 aulas virtuales que se han creado durante este tiempo y 997 nodos de institutos superiores de formación docente que forman parte de la red del Infod. Y además, a partir de la formación permanente y gratuita, en estos cursos que estamos ofreciendo, hoy hay 105.000 docentes que participan entre los cursos autoasistidos y tutelados, ¿no? Autoasistidos son 22.000 docentes y 12.000 estudiantes de los institutos superiores de formación docentes, y los cursos tutorados son 71.000 docentes en todo el país. Allí, en este esquema de pandemia y virtualización, también están trabajando 656 tutores que acompañan todos estos procesos, incluyen recomendaciones y capacitaciones generales, pero también específicamente para poder llevar adelante estos procesos de enseñanza y aprendizaje
a la distancia. Educación privada. Bueno, nosotros hace 3 semanas, a partir de la preocupación de la situación de muchas familias argentinas que no estaban en condiciones por esta decisión de nuestro gobierno, pero también de la sociedad argentina de priorizar el cuidado de la salud, que se veían afectados en la posibilidad de garantizar sus ingresos, empezó a existir la preocupación de no poder hacer frente a las cuotas de los colegios privados. Ustedes saben que la realidad es muy disímil en cuanto al peso de los establecimientos de educación privada en la Argentina, ¿no? 23% de los establecimientos educativos en la instancia obligatoria son de gestión privada, el restante es de gestión estatal. Pero hay jurisdicciones, como la Ciudad de Buenos Aires, donde, si mal no recuerdo, el 56% son establecimientos de educación privada. En el caso de la provincia de Buenos Aires, creo que es el 32%, para darles los números exactos, ¿no? 23% de todo el país son escuelas privadas, en la Ciudad de Buenos Aires el 56%, en la provincia de Buenos Aires el 34%, en la provincia de Mendoza es el 29%. Esas son las jurisdicciones con mayor participación de instituciones de gestión privada, a diferencia de otras provincias donde el peso es inferior al 7, inclusive 6%. Entonces, frente a esa problemática, nosotros citamos a las 4 cámaras que aglutinan a las instituciones de gestión privada con una consigna clara, que no íbamos a tolerar ningún tipo de abuso, por más que la competencia y jurisdicción de las provincias. Obviamente esto fue conversado en el marco del Consejo Federal de Educación y que era un momento de ponerse en el lugar del otro y de implementar una fuerte política de solidaridad que permita diferir los pagos de aquellas familias que no están en condiciones de pagar la cuota, diferirla, postergar el pago sin intereses hasta que se pueda normalizar el ingreso de cada una de estas familias y que obviamente esto no tenga ningún impacto en la realidad del vínculo entre la escuela, la familia y el estudiante, ¿no? Inauguramos además un número telefónico, un correo electrónico, donde recibimos más de 1.200 consultas, denuncias, y cada una de ellas fue gestionada por el equipo del ministerio, en algunos casos con las cámaras y en otros casos directamente con las provincias o con las instituciones educativas, ¿no? De igual forma, se estableció que había que retrotraer los aumentos de cuota que se habían realizado en el mes de marzo, ¿no? Y así se realizó. Y finalmente la eliminación de gastos extraescolares, que eso podía tener un impacto en la disminución de la cuota. Pero también este ministro fue claro, nuestra gestión fue clara, que tenemos que garantizar la continuidad educativa, el sostenimiento de las escuelas. Por eso nuestro mensaje siempre fue que aquellas familias cuyo ingreso no se vio afectado debían continuar pagando la cuota para garantizar el salario de docentes, personal no docente, auxiliares y todos los trabajadores de nuestro sistema educativo de gestión privada. Ustedes saben que la realidad es muy diversa. Digo, hay instituciones privadas, de gestión privada, que no tienen subsidio, son las menos, ¿no? Y son generalmente los colegios con cuotas más elevadas. Después hay muchas escuelas, por ejemplo, parroquiales, que tienen 100% de subsidio. Digo, hay provincias como la provincia de Catamarca, lo veo al senador Dalmacio Mera, que el subsidio incluye no solo todo el personal docente, sino también auxiliares, personal no docente y los gastos de funcionamiento de la propia institución. Realidad que es distinta, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, donde hay establecimientos que tienen el 100% de la masa solo del plantel docente, pero y hay otras que tienen el 40%. Hoy nuestra preocupación, ¿no?, siempre está puesto en las familias que no pueden pagar la cuota, pero hoy también la preocupación recae sobre la situación de muchas instituciones privadas que a partir de la mora no están pudiendo hacer frente al pago de salarios, ¿no? Por eso hoy inclusive participamos en una reunión del Gabinete Económico en el marco de la pandemia COVID-19
para analizar en particular la situación de estos establecimientos educativos y cómo se pueden sumar a todas las iniciativas que está llevando adelante el gobierno nacional, que incluye el pago de salarios de aquellos trabajadores o aquellas empresas que han visto sus ingresos reducidos, ¿no? Y que no están en condiciones de pagar los salarios. A partir de esa reunión, hoy tuvimos una reunión con las cámaras y con varios de los ministros de las provincias para empezar a tener la información y garantizar que no haya una doble transferencia, ¿no? Hay regiones donde la provincia garantiza el salario del docente, ahí no hay ningún problema, pero hay otras instancias donde el salario está garantizado en forma parcial, no en su totalidad, ¿no? Donde también puede haber un aporte adicional en el marco de la emergencia económica en la que estamos. En eso nos estamos trabajando y al mismo tiempo la pregunta siguiente se vincula a el sostenimiento de los jardines maternales, cuestión que también fue conversada en el marco del gabinete económico. Ahí la cuestión central para nosotros, como lo conversamos hoy, es la realidad de la formalidad. Digo, aquellas instituciones que estén con sus trabajadores formales no van a poder ser susceptibles del acompañamiento de este programa, ¿no? Vemos también que hay muchas situaciones de informalidad que es muy difícil generar, para no decir imposible, la posibilidad del acompañamiento a partir de estas herramientas que está llevando adelante el gobierno nacional. Nos preguntan en presupuesto partidas específicas para afrontar esta situación. Nosotros no tenemos ninguna partida específica. Lo que sí hemos llevado adelante es la reasignación de los propios recursos de nuestra gestión del ministerio. Ustedes saben que el presupuesto del Ministerio de Educación Nacional, que ha sufrido pérdida en cuanto a su protagonismo del presupuesto nacional en 3 de los últimos 4 años, ¿no? Ha implicado también una situación de mucha complejidad para nuestras universidades nacionales, ¿no? Y gran parte de nuestro presupuesto, el 80% de nuestro presupuesto se vincula al presupuesto del sistema universitario nacional, el 20% para el resto de todas las políticas educativas que lleva adelante nuestro ministerio. Obviamente la agenda del COVID-19 ha implicado una reasignación de esos recursos y en eso nos encontramos trabajando de manera permanente para garantizar la mayor continuidad educativa y pedagógica posible y también algo que para nosotros es fundamental en el diseño de nuestras políticas públicas, que la sociedad en su conjunto tenga la percepción, ¿no?, de que hay un Estado preocupado para abordar cada uno de los problemas que van surgiendo a lo largo de este enorme desafío que tiene la sociedad argentina. Fondos de organismos internacionales, ha habido un acompañamiento de la Organización Iberoamericana, de un aporte de 1 millón de pesos, ¿no?, que no es significativo, pero sí es simbólico, y también un aporte de UNICEF, que para nosotros en términos institucionales es muy importante porque es un aporte para el acompañamiento y un reconocimiento para el programa Seguimos Educando, y además es un aporte aproximado de 2 millones de dólares que ha hecho UNICEF para este programa, y además UNICEF públicamente está participando de todas estas iniciativas, no tiene principalmente puesta su mirada en fortalecer toda esta agenda de trabajo vinculado a los sectores de mayor vulnerabilidad y en aquellos territorios en nuestro país de mayor desigualdad. Universidades, ¿no? Algunas cuestiones vinculadas a la pandemia, otras cuestiones vinculadas a la situación recibida en nuestra gestión, ¿no? Nosotros asumimos, y me está acompañando aquí el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Persic, al momento de asumir había una deuda de 5 meses en cuanto a los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales. Digo, eso implicaba una enorme complejidad para el pago de salarios, para el pago de alquileres y del funcionamiento muchas veces, no del personal docente, sino de todo el resto del funcionamiento de la institución universitaria, cuestión que
iniciamos un proceso de regularización de esa situación. Hoy estamos en 2 meses de deuda porque el día de ayer se ha transferido los gastos de funcionamiento del mes de enero para todas las universidades e inclusive en el marco de la pandemia, nosotros a las 4 universidades que tienen hospitales universitarios, la Universidad Nacional, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Nacional de La Rioja, y adelantamos los gastos de funcionamiento del componente salud para poder garantizar que esos hospitales, que muchas veces son el hospital de referencia en su jurisdicción, tenga todas las herramientas para poder equiparse y enfrentar la situación de la pandemia. Y en ese sentido, algo que también queremos comentarle a los senadores y senadoras, que el propio presidente Alberto Fernández anunció en el Congreso el 1 de marzo, es nuestra voluntad desde el Poder Ejecutivo Nacional de presentar un nuevo proyecto de ley de educación superior, cuestión que venimos trabajando en el marco de la Secretaría de Políticas Universitarias, un proyecto de ley de educación superior que consideramos que debe surgir, consolidarse a partir del diálogo de todo el sistema universitario argentino, ¿no? Un proceso profundamente democrático debe ser ese debate que permita posicionar y robustecer nuestro sistema universitario de cara a los enormes desafíos que tiene la Argentina hacia el futuro, con amplia participación de todos los claustros de nuestras universidades, ¿no? Docentes, estudiantes, graduados y trabajadores no docentes, ¿no? Y en eso estamos trabajando, y a pesar de esta realidad de la pandemia, nuestro objetivo es poder en las próximas semanas presentar la metodología de trabajo, las líneas principales de este proyecto y poder llevarlo a debatir probablemente de manera virtual en cada una de nuestras universidades en todo el territorio argentino. Acciones de las universidades en relación con la pandemia. Hemos constituido en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional un comité, ¿no?, que integran rectores, un rector por cada una de las regiones de la Argentina, donde ahí se está articulando el aporte que está llevando adelante todo nuestro sistema universitario. Ustedes saben que nuestro sistema sanitario es hijo de la universidad pública principalmente, como también lo es nuestro sistema científico-tecnológico, y a partir de allí la interrelación cotidiana de nuestras universidades con el sistema sanitario, con el CONICET, con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Nuestras universidades, además de las 4 que tienen hospitales universitarios, están avanzando en distintas iniciativas, como es la producción de kit de detección de COVID-19, como también la producción de alcohol en gel, como también el hecho de la Universidad Nacional de Rosario o la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, la producción de respiradores, ¿no? Y esas son iniciativas que creo que confirman, ¿no?, la robustez de nuestro sistema universitario y el enorme compromiso de nuestro sistema universitario en esta situación. Al mismo tiempo, la semana pasada, no, este lunes, perdón, presentamos con el ministro Ginés González García, ¿no?, una iniciativa conjunta del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud de la Nación, una resolución, ¿no?, de un voluntariado universitario para que los estudiantes avanzados de nuestro sistema universitario puedan asistir en distintas actividades vinculadas a las políticas preventivas en la pandemia, estudiantes en general para actividades logísticas o para la atención, por ejemplo, en un call center, estudiantes avanzados de las carreras de ciencia de la salud, más para actividades preventivas, ¿no?, de asistencia en instituciones hospitalarias, ¿no? Y en eso estamos trabajando con las 56 universidades nacionales, y a pedido del ministro Ginés González García también hemos incorporado a universidades de gestión privada que tienen carreras de ciencia de la salud para poder acompañar en esta instancia que está atravesando la Argentina. Derecho de niños, niñas y adolescentes, y ESI, que también fue
una pregunta formulada por varios de las senadoras y de los senadores. Digo, nosotros hemos sido muy claros desde el primer día de gestión en lo que debe ser la responsabilidad de este ministerio y de este ministro en la aplicación de las leyes y en particular en la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no? Nosotros siempre manifestamos que las leyes no se discuten, sino que se aplican, y eso hemos manifestado el primer día en el Consejo Federal de Educación. Encontramos un ministerio que había degradado, ¿no?, el área responsable, no solo en la aplicación de la ESI, sino en la supervisión de la aplicación de la ESI en cada una de las jurisdicciones educativas, cuestión que yo he conversado también con todos los ministros, pero también con numerosos gobernadores y gobernadoras. Nosotros hemos constituido una dirección nacional en nuestra gestión que asume el desafío de la aplicación de la ESI, ¿no?, en todo nuestro sistema educativo, ¿no?, en el sistema educativo obviamente estatal, pero también en el privado. ¿No? Consideramos que siempre es positivo dialogar, pero que la ley existe para ser aplicada, ¿no? Y no podemos tolerar ninguna política que implique la obstrucción de la aplicación de la ESI en ningún establecimiento educativo y en ninguna jurisdicción. En la situación actual que estamos, también para nosotros es un enorme desafío. Tuvimos una reunión con la defensora de niños, niñas y adolescentes y con la ministra de Mujer, Diversidades y Géneros y Diversidad, con Elizabeth Gómez Alcorta los otros días. Digo, todo nuestro contenido educativo en el marco del programa Seguimos Educando asume de forma transversal, ¿no?, la ESI, ¿no?, la Ley de Educación Sexual Integral, obviamente según la perspectiva de cada uno de los momentos de la trayectoria educativa de nuestros estudiantes. También hemos hecho mucho hincapié, ¿no?, en el material vinculado a algo que nos preocupa como gobierno y nos debe preocupar como sociedad, que es el crecimiento de la violencia machista, la violencia de género en el marco de la cuarentena, ¿no? Y nuestro material educativo también incluye esta perspectiva, ¿no? Y como conversábamos con la ministra y con la defensora, digo, hay una fuerte preocupación por parte de nuestro gobierno en lo que ha sido una merma de las denuncias vinculado a lo que puede ser la violencia sobre niños, niñas y adolescentes, ¿no? ¿Por qué han bajado las denuncias? Porque hoy ya no está la mediación tan presente, tan estratégica, tan necesaria y tan protagonista de nuestros maestros y maestras, que son los que en el aula detectaban muchas veces esas situaciones de violencia, inclusive de abuso, como todos sabemos porque los estudios lo confirman, que en la mayoría de los casos son abusos intrafamiliares, ¿no? Entonces ahí también estamos en una perspectiva de sumar distintas herramientas que permitan, ¿no?, la generación de las denuncias correspondientes en el marco de la pandemia. Subieron las denuncias de violencia de género machistas, ¿no?, contra mujeres por parte de varones, pero disminuyeron las denuncias en lo que es la violencia contra niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces ahí tiene que Ministro, haber, sí. disculpe la interrupción, pero dado que ya lleva más de una hora exponiendo Perdón, con mucha igual claridad, terminé con esto, ¿eh? vamos cerrando, así damos un espacio a la interacción con los senadores y Como senadoras. lo era el último punto, ESI y Muchísimas derechos de gracias. niños, niñas y adolescentes. Pero bueno, en eso Adelante. estamos trabajando en el marco de la pandemia y lo veníamos trabajando también, obviamente, de manera previa. Solo para terminar, la escuela es el espacio donde debemos reconfigurar los comportamientos futuros. Y si nosotros queremos una sociedad libre de violencia machista, tenemos que trabajar de manera transversal en la educación inicial, en la educación primaria, en la educación secundaria, y ese es nuestro compromiso como gobierno y como Ministerio de Educación. Muchas gracias.